¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy a continuar estudiando el Sermón del Monte, lo máximo en las enseñanzas de cualquier maestro. Y este no es cualquier maestro, por supuesto. El maestro de los maestros, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora vamos a mirar en Mateo 5:17. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús y la ley. Recordemos que el evangelista San Juan nos dice que la gracia vino por Jesucristo, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Moisés habló verdad, pero Jesús encarnó la verdad. Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, miremos hasta ahora lo que llevamos. Llevamos muy poquito del Sermón del Monte. Y hemos visto en primer lugar el carácter de los herederos del reino de Dios. ¿Cuál es el carácter de los herederos de los que se adelantan a entrar al reino de Dios? Los que, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia y los que padecen persecución por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el carácter, pero no nos está hablando de un ingreso al reino de Dios por portarse bien, por hacer las cosas de esta manera o de aquella otra. No, ahí encarna perfectamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie podría reconocer su ruina espiritual si no es por el Espíritu Santo que toca el corazón del ser humano, su mente, y en su conciencia le hace notar que está perdido. Por eso dice Romanos 2:4 que Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos guía al arrepentimiento. El carácter de los herederos del reino está descrito de esta manera. El apóstol Pablo lo define en Gálatas 5:21 y 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí el Señor Jesucristo nos lo refiere de esta manera. El ciudadano del reino ha de ser diferente. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir separado de Dios y apartado del mundo. Apartado del mundo para ser consagrado a Dios. Lo que significa que ser santo nos hace notar que quiere decir que es una persona santa, es una persona diferente. Lo normal es que la gente ande en hipocresía, en mentira, en impureza, en deshonestidad, en orgullo, en vanidad, en prepotencia. Esas son las características de andar en la carne. Nos hace el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 que las obras de la carne son orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, intemperancia, desamor, ingratitud, deslealtad y todo tipo de estas cosas. Son obras de la carne. Así se comporta la gente. Es el carácter del ser humano normal. Sí, pero hacen notar delante de las demás personas una manera de ser diferente. Delante de los demás nos portamos con una carita diferente. Esa es una máscara. El carácter, temperamento y la personalidad. El temperamento son los rasgos del comportamiento con los que nacemos. El carácter son esos rasgos del comportamiento transformados por el entorno. Y la personalidad es aquello que reflejamos. Nacemos y esto es hereditario. Esto es transformado. Cuando llegamos a Cristo, esos rasgos del comportamiento de las obras de la carne son transformadas por el Espíritu Santo.
Y es ahí donde nosotros empezamos a ser benignos, bondadosos, fieles, leales, que en alguna medida el ser humano, el natural, sin Cristo, tiene una buena moral. Sí, es correcto, es innegable, pero ese carácter ha de ser transformado de día en día, como lo dice el apóstol Pablo. Cada día muero, mis hermanos, y cada día muero al orgullo, para que cada día crezca la humildad. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Asimismo nosotros tenemos que decir, es necesario que yo mengüe para que él crezca, para que finalmente podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es el carácter de los ciudadanos del reino. En segundo lugar, vimos la influencia de los ciudadanos del reino al mundo para hacer atractivo el reino de Dios. El reino de Dios es lo más atractivo que hay y es una experiencia que se vive desde la fe. Imposible vivirla desde la incredulidad. El moralista, el religioso, piensa, yo estoy bien así, no necesito absolutamente nada más, yo no necesito a Cristo, yo no necesito ser salvado. ¿Salvado de qué? Pero la Biblia nos dice que necesitamos ser salvados. El cristianismo es la única religión del mundo donde el ser humano no se salva, es salvado. En las otras religiones tú te salvas o por ser muy bueno, o por la reencarnación, o por la vida contemplativa. Bueno, una cantidad de requerimientos, pero en el cristianismo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos influenciar al mundo. ¿De qué manera? Siendo la sal de la tierra, que no haya en nosotros corrupción, y donde estemos evitemos la corrupción, no participar de ellas. Como dice Pablo, tampoco participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, por el contrario, reprendedlas. Entonces, de esta manera, y siendo luz, porque la sal evita la corrupción y la luz deja ver nuestra vida y nuestras obras, sí, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por muchos. Que el nombre de Dios sea santificado quiere decir que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra, sino que la gente reconozca que Dios es santo y que no puede participar absolutamente de ningún pecado. Entonces, aquí en tercer lugar, y para hoy vemos lo que es el propósito de la venida. No penséis. Entonces hay dos puntos, a lo que no vino y a lo que sí vino. No penséis, no inicien esa acción. Hay una forma de decir, si están pensando de esta manera, paren de pensar, porque había muchos en aquella época que estaban pensando que Jesucristo, inclusive hoy piensan que Jesús derogó la ley. La ley está en pie, firme, y la ley moral continúa, y las leyes ceremoniales, como lo que vimos en la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, son unas leyes que están por cumplirse. La Pascua se cumple en Cristo. Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. Pentecostés fue cuando se le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí y se cumple con la venida del Espíritu Santo y la inauguración de la iglesia. Y Tabernáculos era 7 meses después de haber entregado la ley en el Sinaí. Celebraban con gran estruendo y gran fiesta en cabañas, en las casas, en las terrazas o en las calles, el tiempo en que estuvieron en el desierto y fueron libres. Pero ellos fueron libres, recuerden, pero no disfrutaron de la libertad porque tenían corazón de esclavos. Asimismo, nosotros somos libres y tenemos que disfrutar de la libertad y el corazón de esclavos, cambiarlo por el corazón libre, y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, quitar el corazón de piedra y pondré el corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y un espíritu nuevo. Él nos dice no he venido, nos denota la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lo dice en Miqueas 5:2. De ti, pequeña Belén Efrata, de ti me nacerá, me saldrá el que será el Salvador. Sus entradas y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. He venido.
Jesucristo utiliza la palabra solamente una vez, la palabra para esto he nacido, y fue cuando se lo dijo a Poncio Pilato. El resto de las ocasiones dijo, para esto he venido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí nos dice, no he venido para abrogar. ¿A qué no vino? Abrogar es derogar, quitar, destruir, derribar una estructura. Y realmente la ley es una gran estructura. ¿Y qué estructura? Parte de los cimientos que deben estar sobre el fundamento sólido, que es la roca. Ninguno puede poner otro fundamento diferente del que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo no vine a derribar la estructura. Yo fue a cumplir. Entonces, el abrogar es que Jesucristo deja incólume, firme, la ley. La ley por Moisés fue dada, recuerden Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La verdad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No vine a abrogar, no vine a destruir, no vine a derribar, la ley permanecerá. Y cuando dice vine a cumplir, esto tenemos que entenderlo de dos maneras. Entenderlo como una total obediencia y total sujeción y sumisión a la ley, lo que significa que Él no pecó. Todo ser humano que haya pisado este planeta, que haya nacido, todo ser humano ha pecado. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por eso la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecamos. Es lo que hemos llamado el pecado original. Adán fue hecho perfecto, pero con su pecado cayó y esa perfección se resquebrajó. Pero Jesucristo vino a restaurar. Envías tu espíritu, son poblados, renuevas la faz de la tierra, dice el Salmo 104:30. Nos habla de una nueva creación. En Cristo, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Adán es alma viviente, Cristo espíritu vivificante, espíritu que da vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, nos dice. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesucristo es el único ser humano, porque Jesucristo vino como Dios, pero ejerció y vivió, fungió y murió como hombre, porque Dios no muere. Porque muerto a la carne, como dice en primera de Pedro 3:18, muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y entonces Jesucristo no pecó. Jesucristo no pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. De manera que no pecó ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecían no contestaba con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y la otra forma de entender que vine a cumplir, cumplió la ley perfectamente. Sí, no tuvo dioses ajenos delante de él, no adoró ninguna imagen, honró el sábado, santificó las fiestas, honró padre y madre, no mató, no codició, no dio falso testimonio. Jesucristo, manso y humilde de corazón, es el hombre ideal, como nos presenta al hombre ideal en el carácter del que hablamos en las bienaventuranzas de Mateo 5 del 1 al 12 o en Gálatas 5, 21 y 22, el fruto del Espíritu, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cumplió la ley, vivió la ley, no pecó. Pero otra manera de decir que Jesucristo vino a cumplir es que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas. Cuando dijo Miqueas, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, eso
lo cumplió Jesucristo. El Hijo que nació de la Virgen fue Jesús. Cuando nos dice, porque niño nos es, hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, se refiere a que ese niño tendría el principado, es el gobierno sobre sus hombros. Y el que es llamado admirable es nuestro Señor Jesucristo. El gran consejero es nuestro Señor Jesucristo. Admirable consejero, ese niño sería Dios fuerte, sería Padre eterno. El Padre es el Padre, pero Jesucristo se le dice allí en Isaías 9:6, Padre, en cuanto es el iniciador de todas las cosas. El Padre dijo, hagamos, y el Hijo hizo, el iniciador de la creación, como el iniciador de la redención. Príncipe de paz, es el príncipe de paz. Cuando dice Miqueas que de ti pequeña, Belén Efrata, de ti me nacerá el que será el Salvador, y sus entradas y sus salidas son desde el principio y de la eternidad, se refería a nuestro Señor Jesucristo, y esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio 18:18, Dios le dice a Moisés, profeta como tú levantaré para el pueblo, a él oiréis. Y ese profeta se refería a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, he aquí que tu rey vendrá humilde, salvador, montado sobre un burro, sobre un pollino, hijo de asna, en Zacarías 10:9 se refería a nuestro Señor Jesucristo, entró triunfante a Jerusalén. Él fue a la muerte triunfante. La gente llega a la muerte a frustrar sus propósitos. La muerte frustra los proyectos y propósitos de todo ser humano. Pero en Jesucristo la muerte fue el triunfo. Triunfó sobre las potestades y los principados. De manera que Jesucristo nos deja claro que es fiel y que no vino a derribar o a destruir la estructura de la ley, y ella permanece, pero viene a darnos la gracia para que podamos cumplir. Él, como vino a cumplir, y todas las cosas se cumplen en Él, como dice en Romanos capítulo 10, el fin de la ley es Cristo. Es decir, el objetivo, la ley apunta a Jesucristo, todo se cumple en Él, como dice en las 70 semanas de Daniel, que cuando venga lo perfecto, se dará fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá justicia perdurable, sellará la visión y la profecía. Todo se cumplirá y quedará sellado cuando Jesucristo regrese, pero la palabra es eterna, porque la palabra es Jesucristo y Jesucristo es eterno. El cumplimiento de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dicen las Sagradas Escrituras. Lo creo y siento la experiencia maravillosa de vivirla interiormente, la experiencia de la fe. Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Me he puesto en sus manos y tengo una vida tranquila, sosegada, apacible y con un propósito: vivir para la gloria de Dios. Y hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué me esperan en mis días venideros? Una vida tranquila, apacible, porque hay un final dichoso para los hombres de paz. Ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias. Gracias por tu palabra, que es fiel y es eterna. Y viniste no a derribarla, a destruirla o a terminarla, sino a cumplirla. Todo se cumple en ti y tú eres fiel. Así como viniste como un humilde carpintero, así regresarás como Rey triunfante. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Me pongo en tus manos y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.